¿Alguna vez te has preguntado si Dios está hablándote cuando todo parece estar en silencio? ¿Qué pasaría si en medio de tu noche más oscura, Él estuviera cerca, esperando a que escuches su voz? Tal vez sientas que las oraciones no tienen respuesta, que el mundo sigue su curso y tú te encuentras atrapado en la quietud de la incertidumbre. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en ese silencio donde Dios quiere revelarte algo profundo? Es en la calma de la noche, cuando el bullicio del día cesa, que Él tiene la oportunidad de hablar directamente a tu corazón. En este video, vamos a descubrir que no es en el ruido del día donde encontramos las respuestas que buscamos, sino en ese espacio en el que todo parece estar quieto. Si te has sentido solo, sin rumbo o perdido en tus pensamientos, es posible que Dios te esté invitando a escuchar, a prestarle atención a ese susurro sutil que solo puede ser oído cuando el resto del mundo se detiene. Este video tiene un secreto oculto. Hay una clave poderosa para escuchar a Dios en el silencio que muy pocos conocen. Algo tan simple, pero tan transformador, que cambiará tu forma de entender cada momento de tu vida. ¿Sabías que es en ese silencio que las revelaciones más profundas pueden llegar a ti? Algo que cambiará tu relación con Él para siempre. Algo que puede desbloquear una paz que nunca imaginaste alcanzar. ¿Estás listo para descubrirlo? Te invito a que sigas este camino conmigo, porque al final de este video entenderás por qué la noche, con su aparente vacío, es el momento perfecto para escuchar la voz de Dios. Reflexiona por un momento sobre lo que esta noche representa para ti. Quizás estás buscando respuestas o quizás solo necesitas un consuelo. Sea lo que sea, hoy Dios quiere hablarte. Y ese susurro que puedes escuchar en el silencio puede ser justo lo que tu alma necesita para encontrar la paz que tanto anhelas. Antes de continuar, quiero que te comprometas con este video. Comenta una palabra que resuene contigo en este momento, por ejemplo, paz en Cristo, para mostrar tu disposición a escuchar y seguir este estudio. Además, si le das me gusta, estarás ayudando a que más personas que necesitan escuchar este mensaje puedan encontrarlo. Así estarás compartiendo la palabra de Dios con aquellos que más lo necesitan. ¡Qué bendición poder contar contigo! Al hacerlo, estás contribuyendo a la expansión del reino de Dios y te felicito por eso. En este canal, muchos encuentran consuelo y dirección, porque para muchos no hay iglesia cerca. Pero nosotros estamos aquí para ser ese apoyo espiritual. Así que, antes de comenzar este estudio, te animo a que participes activamente. Al comentar paz en Cristo, estás mostrando tu fe y tu deseo de conectarte con el propósito de este video. Y al final de esta enseñanza, verás que lo que aprenderás puede ser la clave para una bendición que has estado esperando. Ahora vamos a comenzar. Abre tu corazón y prepárate para descubrir lo que Dios tiene preparado para ti en esta noche. El profeta Elías, después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal, se encontraba huyendo, lleno de miedo y desesperación. Su vida estaba en peligro y la soledad parecía devorarlo. De hecho, en 1 Reyes 19, 11-12, leemos que Dios le pide a Elías que se ponga en pie, porque va a pasar delante de él. Elías, temeroso y exhausto, sube al monte Horeb. Lo que ocurre en este monte es crucial para entender cómo Dios se manifiesta en el silencio. El viento feroz, el terremoto y el fuego pasaron ante Elías, pero Dios no estaba en ninguno de estos elementos poderosos. Al contrario, después de todos esos eventos, llegó un silencio suave y apacible. Fue en ese momento de quietud, de calma profunda, que Elías escuchó la voz de Dios. Este pasaje nos recuerda algo fundamental.
A veces esperamos escuchar a Dios en medio del estruendo de nuestras vidas, en medio de los momentos de gran agitación. Pero muchas veces, su voz se encuentra en el lugar donde todo está en silencio. Es en esa quietud donde podemos escuchar su mensaje claro y preciso. Al igual que Elías, muchos de nosotros estamos acostumbrados al ruido constante de la vida, al estrés, a las preocupaciones que no nos dejan descansar. Pero, ¿qué pasaría si comenzáramos a buscar la voz de Dios en esos momentos de quietud, cuando todo parece estar en silencio? ¿Acaso no podríamos descubrir que, en la calma de la noche, Dios está más cerca de lo que creemos? Este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos ignorado el silencio, buscando respuestas en los lugares equivocados? Tal vez te encuentras en una temporada de incertidumbre, buscando guía, dirección, consuelo. Elías encontró la voz de Dios, no en el bullicio, sino en el susurro de su presencia. ¿Y tú, querido hermano o hermana, estás dispuesto a encontrar a Dios en el silencio de tu propia vida? Es posible que en tu noche oscura, en medio de tu dolor, Dios esté esperando ese momento de paz, ese espacio de quietud, para revelarte su plan. Quizá no lo has notado, pero Él ya está allí, hablando suavemente, esperando que prestes atención. A veces es necesario detenernos, calmar nuestra mente y nuestro corazón, para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hoy, mientras sigues con nosotros en este estudio, te animo a que reflexiones sobre cómo puedes buscar más momentos de silencio en tu vida. ¿Cómo puedes preparar tu corazón para escuchar a Dios en ese espacio tan preciado? En el siguiente bloque, exploraremos otro ejemplo bíblico que refuerza esta verdad y nos ayuda a profundizar aún más en el entendimiento de cómo Dios habla en el silencio. En 1 Samuel 3 encontramos una historia conmovedora que revela la profundidad de la comunicación divina en la quietud. Samuel, un joven dedicado al servicio de Dios en el templo, estaba acostado en su cama en medio de la noche, cuando escuchó una voz. Al principio, Samuel pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, pero después de ir a él en varias ocasiones, Elí se dio cuenta de que era Dios quien lo estaba llamando. La clave de esta historia es el hecho de que Dios habló a Samuel en medio de la quietud de la noche, cuando el mundo estaba callado. Es importante notar que Samuel no había reconocido la voz de Dios inmediatamente, porque no había aprendido aún a escucharle en su totalidad. Esta es una lección fundamental para nosotros. Muchas veces Dios está hablándonos, pero no reconocemos su voz porque estamos demasiado enfocados en el ruido de nuestras vidas o en nuestras propias expectativas de cómo debería ser su voz. Dios le habla a Samuel con una claridad que no se puede confundir, pero solo después de que Elí le orienta a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta actitud de apertura y disposición para escuchar es vital si queremos recibir la dirección divina en nuestras vidas. Samuel estaba dispuesto a escuchar en medio del silencio, y fue ahí donde experimentó el llamado más grande de su vida. Dios no lo hizo en medio del bullicio ni de grandes eventos, lo hizo en la tranquilidad de la noche, en la quietud de un templo en silencio. De manera similar, en nuestras vidas, es en esos momentos de calma y reflexión cuando Dios más nos puede hablar. Si estamos demasiado ocupados, si nuestras mentes y corazones están llenos de ruido, no podremos escuchar su llamada. La historia de Samuel nos desafía a hacer un alto en medio de nuestras ocupaciones diarias, a crear espacio para escuchar su voz, sin importar lo que el mundo esté diciendo en ese momento. Te invito, querido hermano o hermana, a considerar cómo puedes hacer espacio en tu vida para escuchar a Dios. Tal vez hay momentos en los que sientes que no sabes cómo escuchar su voz. Quizá, como Samuel, aún no reconoces lo que Él te está diciendo.
pero lo que necesitamos es la disposición de escuchar, abrir nuestros corazones y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Al igual que Samuel, tú también puedes recibir la guía que tanto necesitas, pero necesitas estar dispuesto a escuchar en el silencio, a estar atento a su llamada. Este pasaje nos recuerda que el silencio no es vacío, sino un espacio de oportunidad para que Dios se manifieste de una manera profunda. No importa cuán ruidosa sea tu vida, en ese espacio de quietud, Él quiere hablarte y revelarte cosas que cambiarán tu caminar. ¿Te atreves a estar atento, a estar en disposición de escuchar? En el próximo bloque, exploraremos cómo otro personaje bíblico vivió una experiencia similar, escuchando la voz de Dios en momentos de calma. En el Evangelio de Lucas 22, 39, 46, encontramos a Jesús en uno de los momentos más intensos de su ministerio, la noche antes de su crucifixión. En medio de la oscuridad, Jesús se retira al Monte de los Olivos para orar. Es una noche de angustia, de batalla interna, pero también de completa rendición a la voluntad del Padre. Allí, en el silencio de ese monte, Jesús nos da un ejemplo poderoso de cómo buscar a Dios en los momentos más oscuros de nuestra vida. Jesús, sabiendo lo que estaba por venir, se aparta para estar solo. En la quietud de esa noche, clama al Padre con todo su ser. La Escritura nos dice que su angustia era tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Sin embargo, en medio de ese momento tan difícil, encontramos un profundo acto de entrega. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, Jesús nos enseña que el silencio y la soledad no son lugares de derrota, sino espacios para encontrar fortaleza en Dios. El Monte de los Olivos nos muestra que, en los momentos de mayor oscuridad, cuando sentimos que no hay salida, el silencio puede ser un lugar donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Jesús, aunque rodeado de discípulos, eligió estar a solas con el Padre. Esto nos enseña que no importa cuántas personas estén a nuestro alrededor, la verdadera conexión con Dios ocurre en esos momentos íntimos, cuando dejamos de lado el ruido del mundo y nos rendimos por completo a su voluntad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos evitado esos momentos de soledad porque nos asustan? Quizás tememos lo que podríamos escuchar o enfrentar en nuestro interior. Sin embargo, Jesús nos muestra que en esos momentos podemos recibir la paz y la fortaleza que solo Dios puede dar. Él no eliminó la prueba que Jesús enfrentaría, pero le dio el poder para superarla. En nuestras noches oscuras, cuando las dificultades parecen insuperables, podemos acudir al ejemplo de Jesús. Al igual que Él, podemos encontrar en el silencio y la oración un refugio donde descargar nuestras cargas y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no promete que nos evitará el sufrimiento, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Hermano, hermana, hoy te invito a buscar ese momento de quietud en tu vida. Haz una pausa, encuentra un lugar apartado y permite que el Padre hable a tu corazón. Tal vez estés enfrentando una batalla interna, una prueba que parece demasiado grande, pero recuerda que en ese silencio puedes encontrar la fuerza para decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de entrega puede transformar no solo tu situación, sino también tu fe. En el siguiente bloque, exploraremos otra historia que nos muestra cómo Dios utiliza el silencio para moldearnos, guiarnos y revelarnos su propósito en los momentos más inesperados. ¿Estás listo para seguir descubriendo cómo Dios habla en el silencio? En Éxodo 3, encontramos a Moisés viviendo una vida tranquila en el desierto.
lejos de la grandeza y los privilegios que una vez conoció en 1900, Egipto. Habían pasado años desde que huyó tras haber matado a un egipcio, y ahora, como pastor, su vida parecía haberse reducido a la rutina de cuidar ovejas. Pero en medio de ese silencio y aislamiento, Dios lo llama. Es precisamente en ese desierto, en la soledad de su día a día, donde Moisés tiene un encuentro transformador con Dios. El llamado de Dios llega a través de una zarza ardiente que no se consume. Moisés, intrigado por el fenómeno, se acerca y allí escucha la voz del Señor. Dios le habla directamente y le encomienda una misión extraordinaria: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este momento no habría ocurrido si Moisés no hubiera estado en el silencio del desierto, apartado del bullicio y de las distracciones del mundo. El desierto en la Biblia simboliza muchas cosas: un lugar de prueba, de purificación, pero también un lugar de encuentro con Dios. Es un espacio donde el ruido de la vida se detiene y donde el alma, en su vulnerabilidad, está más receptiva a escuchar la voz del Creador. Así fue para Moisés y así puede ser para nosotros. Tal vez tú también te encuentres en un desierto en tu vida, un lugar donde sientes que estás lejos de todo lo que alguna vez consideraste importante. Quizá te sientes aislado, apartado o incluso olvidado. Pero el ejemplo de Moisés nos enseña que el desierto no es un lugar de abandono, es un lugar de preparación. Es allí donde Dios puede hablarte, revelarte su propósito y transformarte para una misión mayor. Moisés dudó de su capacidad, se sintió indigno y débil. Pero Dios no buscaba perfección, buscaba obediencia. Y es lo mismo que busca en nosotros. En esos momentos de silencio, Dios nos llama a dejar de mirar nuestras limitaciones y a confiar en su poder. Él sabe exactamente lo que podemos hacer cuando dependemos de su fuerza y no de la nuestra. ¿Te has detenido a pensar que, o como Moisés, Dios podría estar llamándote en medio de tu desierto? Tal vez te sientes atrapado en la rutina o en una etapa difícil de la vida, pero ese puede ser precisamente el lugar donde Dios quiera hablarte. El silencio no significa que estás solo, significa que Dios está creando un espacio para su voz. Hoy te animo a reflexionar. ¿Qué zarzas ardientes hay en tu vida? Esos momentos en los que algo llama tu atención, en los que sientes que Dios está intentando decirte algo. No ignores esos llamados. Acércate, como Moisés lo hizo, y escucha lo que el Señor quiere revelarte. En el siguiente bloque, exploraremos otra historia bíblica que nos muestra cómo Dios utiliza el silencio para preparar corazones, transformar vidas y llevar su propósito a cabo. ¿Estás listo para descubrir más de su voz en tu vida? En Primera Reyes 19, 9-13 encontramos a Elías en un momento de profunda desesperación. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios, Elías huye al desierto, temeroso por su vida. Se siente solo, agotado y derrotado, convencido de que su misión ha llegado a su fin. Pero es en ese momento de crisis, en el silencio de una cueva en el monte Horeb, donde Dios decide encontrarse con él de una manera inesperada. Elías, cansado y abatido, busca una señal de Dios. El Señor le dice que se prepare, porque Él pasará frente a él. Primero viene un viento poderoso, tan fuerte que rompe las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacude la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego intenso aparece, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un susurro suave y apacible llega, y allí, en ese silencio casi imperceptible, estaba la presencia de Dios. Esta historia nos enseña una lección profunda. Dios
no siempre se manifiesta de maneras espectaculares o estruendosas. A menudo Él elige hablar en la quietud, en el susurro, en el silencio que requiere que callemos nuestras almas y prestemos atención. Esto es especialmente relevante en un mundo como el nuestro, lleno de ruido, distracciones y urgencias. Si no hacemos espacio para la quietud, podríamos pasar por alto la voz suave de Dios que busca guiarnos. Elías, al escuchar ese susurro, cubre su rostro con su manto. Este acto refleja reverencia y reconocimiento de la presencia de Dios. Es un recordatorio de que, a pesar de su desesperación, Dios no lo había abandonado. En ese momento, el Señor renueva a Elías, lo reorienta y le da una nueva misión, recordándole que aún hay mucho por hacer. ¿Te has sentido alguna vez como Elías, solo, agotado o incluso al borde de rendirte? Quizá has esperado que Dios se manifieste con grandes señales, pero no has reconocido que su voz también puede estar en el silencio. Dios no necesita el bullicio ni la magnificencia para revelarse. Él quiere que sepamos que su poder y su presencia también están en los momentos más tranquilos y aparentemente insignificantes de nuestras vidas. El susurro de Dios nos invita a detenernos, a respirar y a escuchar con atención. Nos desafía a calmar nuestras almas, a dejar de buscar respuestas en lo externo y a enfocarnos en lo que el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Es en esos momentos de silencio cuando nuestras fuerzas son renovadas, nuestras esperanzas reavivadas y nuestro propósito reafirmado. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo has pasado buscando a Dios en los vientos y terremotos de la vida? Hoy te invito a buscarlo en el susurro, en esa voz apacible que te habla en los momentos de calma. Quizás sea hora de salir de tu cueva y abrir tu corazón a la presencia de Dios, tal como lo hizo Elías. Él está dispuesto a renovarte, a recordarte que no estás solo y a darte un propósito nuevo. En el siguiente bloque veremos cómo otro personaje bíblico experimentó el poder de la voz de Dios en el silencio y cómo este encuentro transformó su vida para siempre. ¿Estás preparado para continuar este viaje? La historia de Job, narrada en el libro que lleva su nombre, es un testimonio de cómo Dios puede hablar incluso en los momentos más oscuros y dolorosos de nuestra vida. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero su vida fue sacudida de manera drástica. Perdió a sus hijos, su riqueza y su salud. En medio de esta tragedia, Job clama a Dios, buscando respuestas, pero durante un tiempo, lo único que encuentra es silencio. El silencio de Dios en el sufrimiento de Job no es una señal de abandono, sino una pausa divina para llevarlo a un entendimiento más profundo. Durante capítulos enteros, Job lucha con preguntas, escucha a sus amigos, quienes intentan explicar su sufrimiento de manera equivocada y finalmente enfrenta su propio corazón. Pero es en el silencio que Job aprende a reflexionar, a buscar y a esperar pacientemente en Dios. Cuando Dios finalmente rompe su silencio, no lo hace con una explicación detallada de por qué Job ha sufrido. En lugar de eso, Dios le habla desde un torbellino, mostrándole su soberanía y majestad. Le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Declara si tienes inteligencia. Job 38:4. A través de una serie de preguntas profundas, Dios lleva a Job a reconocer que su plan es mucho más grande de lo que la mente humana puede comprender. Esta revelación no solo calma el corazón de Job, sino que transforma completamente su perspectiva. Job responde con humildad y asombro, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Este encuentro con Dios, en medio del
Sufrimiento y el silencio no solo restaura a Job física y materialmente, sino que renueva su relación con el Creador. La historia de Job nos recuerda que, aunque el silencio de Dios pueda ser difícil de soportar, no significa que Él esté ausente. Muchas veces, ese silencio es una oportunidad para profundizar nuestra fe, para crecer en confianza y para aprender a descansar en la soberanía de Dios. En lugar de buscar explicaciones inmediatas, Job nos enseña a buscar la presencia de Dios, porque su presencia es suficiente para sostenernos en cualquier tormenta. Quizá hoy te encuentres en una situación similar a la de Job. Tal vez estás enfrentando pérdidas, dolor o un silencio que parece interminable. Pero recuerda esto: aunque no veas respuestas inmediatas, Dios está trabajando. Él está contigo en ese silencio, moldeándote, fortaleciéndote y preparándote para algo mayor. Dios nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos. A través de cada prueba, Él está escribiendo una historia de redención, una historia que termina con esperanza y restauración. Al igual que Job, puedes declarar al final de tu prueba: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el siguiente bloque, exploraremos cómo otra figura bíblica experimentó la voz de Dios en el silencio y cómo esto transformó su vida y su propósito. ¿Estás listo para continuar este viaje de fe y esperanza? En Lucas 1:26-38 encontramos a María, una joven humilde de Nazaret, cuyo corazón estaba lleno de fe y devoción. En el silencio de su vida cotidiana, mientras vivía una existencia sencilla, ocurrió un evento que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciarle que sería la madre del Salvador del mundo. El anuncio de Gabriel comienza con palabras de esperanza. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:28. Sin embargo, lo que María escucha después trae consigo un desafío monumental. Ella, una virgen comprometida en matrimonio con José, sería la madre del Hijo de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. Ante este mensaje, María no grita ni se llena de dudas desenfrenadas, más bien responde con humildad. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. En su pregunta no hay incredulidad, sino asombro y una búsqueda sincera de entendimiento. Gabriel le explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. En ese momento María, en su fe sencilla pero inquebrantable, responde con una declaración que resuena a través de los siglos. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. La historia de María nos muestra cómo Dios puede irrumpir en el silencio de nuestras vidas con un llamado que parece imposible, pero que está impregnado de propósito divino. María no tenía todas las respuestas, pero confiaba en el plan de Dios. Y es esta confianza la que la convierte en un ejemplo de fe y obediencia para todos nosotros. En nuestras propias vidas podemos aprender mucho de la disposición de María para escuchar y aceptar el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos por completo. Quizá tú también estás en un momento en el que sientes que Dios te está llamando a algo grande, algo que parece estar más allá de tus capacidades. Quizás su voz ha llegado en un susurro durante tus oraciones o en un momento de calma que detuvo tu corazón. Puede que no lo entiendas todo ahora, pero, como María, Dios te invita a confiar en su palabra. El silencio que precedió al anuncio del ángel en la vida de María nos enseña que Dios a menudo elige los momentos más inesperados para revelarnos su propósito. Él no busca grandeza en nosotros, sino un corazón dispuesto a decir sí a su llamado.
María no era perfecta ni poderosa a los ojos del mundo, pero fue escogida porque estaba dispuesta a confiar y obedecer. Hoy Dios también está buscando corazones como el de María, corazones dispuestos a escuchar su voz, a confiar en su plan y a decir: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que Dios te guíe incluso cuando su plan parezca imposible? En el próximo bloque exploraremos cómo otra figura bíblica encontró a Dios en medio del silencio y respondió a su llamado de manera transformadora. ¿Estás listo para continuar profundizando en este viaje espiritual? La historia de José, el esposo de María, es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede hablarnos en momentos de incertidumbre y de cómo el silencio puede convertirse en un espacio para escuchar su dirección. En el relato bíblico encontramos a José enfrentándose a una situación que podría haber destrozado sus planes y su reputación, pero que se convierte en una de las más grandes misiones de su vida: ser el padre terrenal de Jesús. Cuando María le comunica que está embarazada por obra del Espíritu Santo, José queda en una encrucijada. Siendo un hombre justo y compasivo, decide no exponerla públicamente a la vergüenza, sino dejarla en secreto. Mateo 1:19. Es aquí donde Dios interviene de una manera especial. En el silencio de la noche, mientras José duerme, un ángel del Señor se le aparece en un sueño y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Este momento marca un cambio radical en la vida de José. En medio de sus dudas y preocupaciones, Dios le habla de manera clara y directa, dándole no solo una explicación, sino también una misión divina: ser el protector de María y el niño Jesús. José, al despertar, no cuestiona ni demora su obediencia. Se levanta y hace lo que el ángel le ha mandado. Recibe a María como su esposa y asume el papel de padre para el Hijo de Dios. La historia de José nos enseña que, a menudo, Dios elige el silencio para hablar a nuestros corazones. Cuando estamos rodeados de ruido, es difícil escuchar su voz, pero en los momentos de calma, Él puede revelarnos su voluntad de manera poderosa. También nos muestra que la obediencia inmediata, como la de José, es clave para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. ¿Te imaginas la valentía que requirió José para aceptar esta misión? Su decisión no solo implicaba fe, sino también sacrificio. Tendría que enfrentar las miradas de juicio de su comunidad, renunciar a sus propios planes y asumir una responsabilidad que cambiaba el curso de su vida. Sin embargo, su confianza en la palabra de Dios fue más fuerte que sus temores, y esto lo convirtió en un instrumento esencial en el plan de redención. Así como José, tú también puedes estar enfrentando decisiones difíciles o situaciones que no comprendes del todo. Quizás sientes que estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar. En estos momentos es crucial buscar el rostro de Dios en oración y en la quietud. Él no siempre responderá de inmediato ni de manera espectacular, pero, como con José, puede hablarte en los sueños, en los susurros o en los momentos de reflexión. Dios usa personas comunes como José para cumplir propósitos extraordinarios. Lo único que Él requiere de nosotros es un corazón dispuesto, una fe inquebrantable y la valentía de decir sí a su llamado, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. En el siguiente bloque, exploraremos cómo otra figura bíblica escuchó la voz de Dios en medio del silencio y permitió que esa experiencia transformara su vida y la de quienes le rodeaban. ¿Estás preparado para continuar este viaje de fe y aprendizaje? La vida del profeta Elías nos ofrece un poderoso testimonio de cómo Dios habla en el silencio y la calma.
incluso cuando estamos atrapados en el caos de nuestras emociones y circunstancias. En 1 Reyes 19, encontramos a Elías en un momento de profunda crisis. Después de haber enfrentado con valentía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y haber sido testigo del poder de Dios, Elías se encuentra huyendo por su vida, temeroso y desanimado. Elías, agotado y desilusionado, se retira al desierto y clama al Señor diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Reyes 19:4. Este es un momento de extrema vulnerabilidad para el profeta. Sin embargo, Dios, en su infinita compasión, no lo abandona. En lugar de reprocharlo, le envía un ángel para fortalecerlo físicamente con comida y agua, recordándole que aún queda un propósito que cumplir. Después de este momento de restauración física, Dios llama a Elías al monte Horeb, donde le revela una lección transformadora sobre cómo él se comunica con su pueblo. En el monte, Elías experimenta una serie de fenómenos impresionantes, un gran viento, un terremoto y un fuego, pero en cada uno de ellos se nos dice que Dios no estaba presente. Finalmente, llega un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12, y es en ese susurro donde Elías reconoce la presencia de Dios. Esta experiencia cambia la perspectiva de Elías. Dios no siempre se manifiesta en grandes demostraciones de poder o en señales espectaculares. A menudo su voz es suave, un susurro que solo podemos escuchar cuando estamos dispuestos a detenernos y abrir nuestros corazones. En ese susurro, Dios no solo consuela a Elías, sino que también le da una nueva misión y lo asegura de que no está solo. Hay 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal. La historia de Elías nos recuerda que, en medio de nuestras tormentas personales, Dios no nos abandona. Aunque podamos sentirnos solos o abrumados, su voz sigue presente, esperando a ser escuchada en la quietud de nuestro espíritu. Él no necesita gritar para llamar nuestra atención. Su susurro es suficiente para llenar nuestro corazón de esperanza, dirección y propósito. Quizá hoy te sientas como Elías, cansado, desanimado o incluso dudando de tu propósito. Tal vez has buscado a Dios en grandes señales y no has visto respuesta. Sin embargo, esta historia nos invita a buscarlo en los momentos de calma, en los silencios de nuestras almas, porque es allí donde Él habla con mayor claridad. El susurro de Dios puede llegar en una oración, en la lectura de su palabra, o incluso en un momento de quietud donde todo parece estar en pausa. Lo importante es estar dispuesto a escuchar y a permitir que su voz transforme nuestro corazón, o tal como lo hizo con Elías. Elías, fortalecido por la voz de Dios, se levantó y continuó con su misión. Lo mismo puede ocurrir contigo. Dios no ha terminado contigo. Su propósito para tu vida sigue en pie y su voz sigue llamándote, incluso en medio del silencio. Ahora que hemos recorrido estas historias de cómo Dios habla en el silencio, llegamos al cierre de este poderoso viaje espiritual. ¿Estás preparado para reflexionar sobre todo lo aprendido y llevar estas verdades a tu vida diaria?